Bien, en este segundo tema hablaremos de los modelos explicativos de la conducta humana. Partiremos de un presupuesto en el que ningún modelo explicativo por sí solo es suficiente para definir ni explicar la conducta humana. La psicología ha pasado por diversas etapas y en cada una de ellas ha predominado un modelo explicativo. Podemos comenzar con definir las dos grandes etapas en la historia de la psicología, en la que podemos decir que hay una larga historia con raíces filosóficas y una corta historia con raíces experimentales. En 1879, por el psicólogo Wilhelm Wundt, de la Universidad de Leipzig, comienzan sus trabajos en el primer laboratorio experimental de psicología. Ya en el siglo XX emerge la psicología de la conducta, que se interesa sobre todo por el método y la objetividad de lo observable. En las últimas décadas se pone un énfasis mayor en la correlación entre la conducta humana, los procesos mentales y la neurofisiología, que soporta precisamente estos procesos mentales, bien a través de la neuroimagen, la bioquímica del sistema nervioso central, etc. De hecho, antes de que pudiéramos disponer de esas técnicas de neuroimagen, de histoquímica y bioquímica del sistema nervioso central, las únicas evidencias eran mediante la disección de cadáveres que previamente, ante mortem, habían sufrido algún tipo de traumatismo o lesión cerebral, y las lesiones definían la sintomatología. Bien, pues pasemos a la descripción, a las características de las diferentes teorías. De un lado, las teorías biológicas, en las que la idea central sería que toda patología mental tiene una base de patología física orgánica. Se trata, como en la medicina, donde las enfermedades se clasifican según las características comunes que presentan, ¿no? De forma sindrómica, de forma descriptiva, de forma sintomática. El diagnóstico, por tanto, se hace a partir de estos síntomas que tiene el paciente, y este diagnóstico conduce al pronóstico. El tratamiento es fundamentalmente biológico y se dirige a la supuesta causa orgánica de la enfermedad. Avanzamos sobre las teorías psicoanalíticas, donde lo que se analiza son los patrones del sentimiento del individuo, donde una gran parte de ese sentimiento y pensamiento se encuentra en el inconsciente. Los sentimientos son materiales inconscientes, o son mantenidos, se mantienen en secreto porque la persona los vive como peligrosos y no quiere exponerlo. El hecho de lograr que comparta ese secreto es una parte del proceso psicodinámico, del proceso terapéutico. En esta perspectiva, desde la teoría psicoanalítica, la enfermedad mental es el resultado de conflictos psicológicos inconscientes que suelen producirse de manera temprana. El diagnóstico requiere identificar las fuerzas dinámicas que lo dirigen, que impulsan y perpetúan esos conflictos y esas sintomatologías. Se adopta una perspectiva dimensional. Recordamos que desde esa perspectiva hay una continuidad entre la salud y la enfermedad. Podríamos decir que hay una continuidad entre lo que serían las alteraciones leves, las neurosis, y las más graves serían la psicosis. La patología se afronta desde la investigación y la terapia psicoanalítica. Bien, avanzamos con las teorías conductistas y cognitivas. Haremos primero una separación del enfoque conductista, donde los referentes principales serían Watson y Reiner, y también Skinner. El conductismo basa su enfoque a que la conducta es el resultado del aprendizaje de hábitos inadecuados.
En el conductismo vemos dos tipos de condicionamiento, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico, recordamos que es aquel en el que un estímulo incondicionado precede a una respuesta incondicionada. Y ese estímulo incondicionado asociado a un estímulo condicionado precede a una respuesta condicionada. El experimento de los perros de Pavlov. Por otro lado, el condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo, estudiado y trabajado por Skinner, donde podemos observar que si una conducta precede a un tipo de respuesta apetitiva, hace que se favorezca la repetición de esa conducta. Es como si tuviésemos una especie de pensamiento mágico. Por otro lado, el conductismo rechaza las categorías médicas tradicionales y considera que la conducta anormal se diferencia de la normal por una cuestión cuantitativa. El diagnóstico médico tradicional quedará sustituido por el diagnóstico funcional de la conducta. Se adopta una perspectiva dimensional, que es lo que habíamos hablado antes, donde la conducta anormal se diferencia de forma cuantitativa de la normal, lo que significa que hay una continuidad entre los hábitos correctos hasta llegar a los anómalos. Acentúa la importancia de los factores ambiente que condicionan ese aprendizaje. Por otro lado, el cognitivismo considera la enfermedad mental como resultado de una representación distorsionada de la realidad con estrategias de conductas inadecuadas. En vez de hablar de conductas anormales, utiliza términos más amplios, como son las experiencias inusuales o anómalas. Existe también una continuidad entre las estructuras cognitivas anormales y las normales. Actualmente, el modelo cognitivo-conductual, considera que la persistencia de la enfermedad mental es consecuencia de errores continuos en las cogniciones y las conductas desadaptativas. Es un modelo colaborativo y el paciente debe estar activamente involucrado en su desarrollo. Seguimos con las teorías sistémicas que basan su hipótesis en la teoría general del sistema, la epistemología cibernética y el constructivismo social. Se centra en los sistemas y en su funcionamiento. Por ejemplo, el comportamiento humano seguiría patrones lineales causa-efecto. Las partes se relacionan en un todo y cada sistema tiene sus reglas y mantienen un equilibrio homeodinámico. No confundir con hemodinámico. Homeodinámico, que viene de la homeostasis, de equilibrio. Los sistemas se caracterizan por los siguientes conceptos. El concepto de causalidad circular, es decir, una retroalimentación de las conductas. Por la cibernética, la causa es el efecto y el efecto actúa de nuevo como causa. Por el constructivismo, en el que la visión del mundo y de la realidad están inferidos o influidos por el propio observador. El pensamiento complejo, que se forma una unidad de conocimiento relacionando diferentes aspectos. Con la hermenéutica, que es la búsqueda del sentido de los fenómenos y la interpretación de las cosas. El contexto en el que todo lo que ocurre pasa inmerso en una compleja red y que es lo que le da sentido a lo que ocurre precisamente. El concepto de totalidad, porque un sistema es cualitativamente distinto a la suma de las conductas de sus miembros. Y ahí hablamos de dos tipos de cambio. El cambio de primer orden, que sería más de lo mismo, es decir, un cambio cuantitativo, o hablamos de un cambio de segundo orden, que sería un cambio cualitativo, donde se producen modificaciones profundas y cualitativas, como hemos dicho. Con respecto a los síntomas, las teorías sistémicas hablan de que el sistema tiende a mantener el síntoma y se organiza alrededor de él, del propio síntoma.
La terapia, a diferencia de otras, consideran a todas las partes del sistema, llegando incluso a 3 generaciones y personas significativas. Avanzamos con las teorías socioculturales, donde los trastornos serían consecuencias de problemáticas sociales que crean problemas al individuo y son etiquetados como trastornos. Esto da lugar a un movimiento antipsiquiátrico, o previamente hubo un movimiento antipsiquiátrico en los años 60 y 70, donde la locura no era simplemente una enfermedad biológica, sino una respuesta ante situaciones de vida insostenibles, lo que promovió una visión mucho más humanista y sobre todo empática de la psiquiatría. En este sentido, el psiquiatra escocés Ronald David Lyne, del principio de la primera mitad del siglo XX, postulaba que la esquizofrenia es una consecuencia de la exposición del individuo a una serie de mensajes conflictivos, de los que únicamente puede escapar a través de una forma diferente de realidad. En el modelo social se diferencian 2 niveles. Un nivel microsocial, donde la enfermedad mental sería una consecuencia de la alteración de las relaciones interpersonales en grupos familiares, y un segundo nivel macrosocial, que centra la atención en el papel patógeno que poseen la desintegración y el conflicto social de las grandes estructuras sociales. Las características del modelo social serían que los factores sociales desempeñan un papel preponderante en el desarrollo de la enfermedad mental, que existe una continuidad entre salud y enfermedad, y la tarea de la psiquiatría sería, por tanto, la de transformar las estructuras sociales. Hay otro concepto importante en este apartado, que sería la teoría del doble vínculo, atribuida y defendida por Gregory Bateson de la Escuela de Palo Alto, en California, que establece que la influencia de la comunicación humana en patologías severas se dan una serie de imperativos en conflicto. Por ejemplo, pone como ejemplo la comunicación paradójica, en el que la propia semántica, la propia comunicación, genera un conflicto difícil de afrontar por parte del sujeto. Uno de los ejemplos sería cuando le preguntamos a alguien si ha dejado ya de consumir drogas. Si nos responde que sí, tendría que dar por hecho que antes consumía drogas. Si responde que no, daría por hecho que está consumiendo drogas, cuando a lo mejor lo que ocurre es que no ha consumido drogas en su vida. Por último, hablaremos del modelo integrativo, que trata de combinar diferentes perspectivas teóricas para comprender más globalmente a los trastornos mentales. Integra elementos biológicos, psicológicos y socioculturales. Ninguno de ellos por sí solo puede explicar la complejidad de la salud mental. Por ello se determina en qué nivel se encuentra el paciente previamente a utilizar los diferentes modelos. En el nivel más alto estaría la esquizofrenia y otro tipo de psicosis, donde prevalecería el modelo biomédico. En un segundo nivel, el paciente sería capaz de involucrarse en una conversación y participar en procesos complejos e interactivos, donde ahí prevalecería el enfoque cognitivo-conductual. En un tercer nivel, cuando tras la mejora se toman decisiones acerca de cómo continuar, cómo seguir adelante, prevalecería el modelo psicodinámico. Y en el nivel más bajo sería el nivel social, donde lo que interesa es la integración final de la persona en su comunidad.